Hola, buenos días, buenos mediodías, comunidad de palabra lúcida, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro en vivo de los sábados a mediodía en Argentina y de México y de Centroamérica, en donde se encuentra nuestro invitado de hoy, Elmer Mengíbar, quien está en El Salvador, exactamente en el pulgarcito de América. Eh, Fue la poeta chilena Gabriela Mistral quien bautizó a El Salvador como el pulgarcito de América por ser un pedacito muy pequeñito de tierra y constituir un país en nuestro gran continente americano. El pulgarcito de América mide apenas 21.000 kilómetros cuadrados. Para que se hagan una idea, bueno, es más pequeño que básicamente cualquier estado, departamento o provincia, como se le llama, por ejemplo, acá en Argentina. Así que ahí ya lo veo unido. Ahora falta que suba acá al encuentro. Eh, Saludos a, a las personas que están llegando, que se han conectado, a las personas amigas quizás de Elmer, a quien yo no conozco. Un gusto enorme, eh, y muchas gracias por tomarse el tiempo de estar acá. A quienes no nos conocen a ninguno de los dos, puede ser, puede darse eso también, pues también un gusto enorme y también muchas gracias por acercarse a esta propuesta. Palabra Lúcida es un espacio que promueve la conciencia en la comunicación. Eh, es amplio, así como suena, ¿no? Pero a lo que apuntamos es a recuperar y fortalecer cimientos básicos, y uno de ellos es la conversación. A ver, parece que vamos a lograrlo. Y ese es el sentido de estos conversatorios, es recuperar el placer de conversar. Nada más que eso, nada más y nada menos, ¿no? La conversación y la comunicación son lo que permite que nos relacionemos. Eh, Permítanme presentarme, yo me llamo Carmen Elena Villacorta, soy salvadoreña de nacimiento y colombiana de crianza, y he vivido en los dos países y, y estudié filosofía, me dedico a eso, soy profesora de filosofía, eh, y en mi experiencia como docente me di cuenta de que había necesidad de trabajar en la comunicación desde un lugar elemental y básico, aprender a hablar, perder el miedo a comunicarnos, a escribir también, aprender a escribir, a hacerlo correctamente, a decir lo que deseamos decir, en cualquiera que sea la necesidad de escritura que tengamos, hasta la más básica como un mensaje de texto. Aprender a escuchar, muy importante, ¿no? Muy importante eso. Aprender a intercambiar. No sé qué está pasando, me está preocupando que no estoy logrando enlazar la llamada con Elmer. Ya habíamos intentado hacer una prueba que no había, que no había funcionado. Me da mucho gusto ver que hay personas conectándose, personas que están acercándose a esta comunidad, que están quizás con curiosidad acerca de qué se trata esto.
de Palabra Lúcida? Bueno, se trata de eso, de una comunidad en donde podamos compartir formas de mejorar nuestra comunicación, con la convicción de que la mejora de nuestra comunicación va a redundar en la mejora de todas nuestras relaciones, empezando por la relación de cada quien consigo mismo y consigo misma. ¿Qué mensajes nos decimos? ¿Qué mensajes nos damos? Él me está ahora invitando a mí, digamos, o buscando sumarse. Yo le digo que sí, que quiero transmitir con él y no sé por qué razón no logro. Este es el conversatorio número 17 de Palabra Lúcida. Es una iniciativa nueva. Hemos empezado este año 2024, así que estamos celebrando que haya personas nuevas, rostros nuevos, oficios nuevos. En todas las profesiones es importante fortalecer la comunicación. Cualquiera que sea nuestra actividad, va a requerir de una u otra manera habilidades comunicativas, ¿verdad? Y ser conscientes de cómo decimos, cómo damos una instrucción, cómo recibimos una consigna. Muchas veces pasa que nos cuesta responder a la consigna simplemente porque no prestamos suficiente atención en cuanto a lo que se pedía, y a lo mejor era mucho más simple de lo que parecía, y es un problema de atención en muchos casos. A ver, parece ser que por fin lo vamos a lograr. Eh, Pasa que había que introducir un poquito de suspenso a este encuentro. Bertito, ahí escucho tu voz, tu risa, sobre todo tu risa, qué maravilla, qué lindo, ahí estás. Bueno, me diste todo un chance de introducir, ¿no? ¿Tú sí me Sí, te estaba escuchabas? oyendo, te estaba escuchando. Ah, me estabas escuchando. Hola, lo que yo no logro ahora es verte. ¿Tú me ves? Yo te veo, sí. Ah, bueno. Algunas veces ha pasado esto. Yo no logro verte. Yo lo que voy a hacer entonces es abrir quizás acá en mi compu como para tener el placer de mirarte, además de escucharte. Bienvenido, muy bienvenido, más que bienvenido a Palabra Luz. Te Gracias, abrazo. gracias. Gracias y qué alegre. Estaba muy emocionado, hasta nervioso por esta plática. Sí, eso me dijiste y Sí, me parece, wow, me parece eso me parece impresionante. Ven como lo que pasa con la comunicación. A ver, Elmer es un comunicador. soy Esa es su comunicador, sí. profesión. Él es un comunicador profesional hace muchos años. Además, es un profesional de las entrevistas, alguien que ha hecho muchísimas entrevistas a figuras de la máxima importancia en El Salvador y en Centroamérica. Entonces, lo que pasa que en algún momento me decías en otro encuentro que tuvimos también online, que, que claro, estás más acostumbrado a A estar entrevistar ahí. vos y no, Sí, claro, y no a ser entrevistado. ¿Puede ser que eso te puso un poquito nervioso? sí, 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 precisamente. Eso es parte de esto, ¿no? Uno cuando no es lo mismo preguntar, cuando uno está preguntando está en control eh, de la conversación y bueno, cuando está respondiendo, no tanto. Bueno, pero Estoy en buenas bueno, bien. manos, eso sí. Exactamente, exactamente. Por supuesto que estás en buenas manos. Es sobre todo en unas manos amorosas que te abrazan, que te quieren, que te valoran y que te agradecen mucho tu presencia hoy acá y no solamente hoy acá, sino tu acompañamiento a este impulso, a esta iniciativa,
a Palabra Lúcida como proyecto. Es de alguna forma eh, recuperar todo aquello que nos unió cuando nos Sí, conocimos. Así que hay mucho de los dos acá, por eso, ¿no? yo Eh, sé, yo sé. Sí, por claro, eso por es eso. parte de lo que me emociona, porque al final en una entrevista o sea, anoche, no, bueno, noche de madrugada, le comentaba a Rafa, que creo que está por ahí, que es mi mejor amigo, Sí. y le comentaba eso, Hola, que Rafa. estaba, que estaba eso nervioso, porque para mí era, o sea, tenemos de no hablar no sé cuántos años. Entonces esto era como un reencuentro con una de mis mejores amigas en vivo. Entonces esto es como una intimidad así abierta en vivo, literalmente, pero, Exactamente, pero alegre, contento. claro. Qué hermoso, gracias por ponerme en ese lugar de mejor amiga. Sin duda lo somos y sin duda hay una gran intimidad. Eso es otra cosa que yo querría decir y contarles a quienes están acá. Elmer es un íntimo amigo mío, no es cualquier amigo, sino es un amigo absolutamente íntimo al punto de que es una persona fundamental en mi vida, en mi formación, en mi trayectoria. Tengo el privilegio de conocer a su familia, su casa, y él conoce muy bien mi familia, mi casa. Somos, bueno, muy cercanos, ¿verdad? Personas que nos conocemos de muchos años y de un momento muy crucial en la vida de ambos, y a eso voy a aludir. Pero antes me quisiera permitir, y quiero pedirte permiso para eso, leer un fragmento más ¿Okay? de este texto. Yo estuve deambulando en sus blogs. Por cierto, a quien interese, les recomiendo y lo voy a hacer público si quieres en Palabra ¿Vale? Lucida, porque hay unos textos magníficos y son muy, también muy íntimos, pero también muy bellos y muy accesibles y muy salvadoreños, y eso me encanta. Pero este es un texto que yo no conocía, que no recordaba haber leído. Muchos otros de tus textos sí los conozco. Este no lo recordaba, y es este texto que tú le haces a tu Ah, abuela paterna, ¿no? A tu abuela paterna, a quien además me sorprendió esto y quería contártelo. A mí me pasó también perder a mi abuela materna cuando yo tenía 12 años, y también fue mi primera experiencia con la muerte, muy dolorosa y muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, no existen las casualidades, y me di con este testimonio y con este homenaje que le haces a ella tan bello. Y voy a permitirme entonces leer un fragmento que dice así: nos enseñó a curarnos, a tener templanza. También acordémonos de la agüita de tabaco que todos le robábamos, qué buena que era. Y por supuesto el rompope del día de Navidad. Nos compraba trastes de barro en las romerías y nos encendía fuego para hacer tortillitas en los comalitos. Nos daba un poquito de frijoles salcochados y queso duro para jugar, con tal que no le arruináramos las plantas para simular hacer comida, y siempre se las arruinábamos. Nos tradujo para siempre el kikiriki del canto dialogante de los gallos que dicen desde entonces Cristo nació, para que el otro les responda en Belén, y el curucucú de las palomas en el quiero comer con los labios apretados. La recuerdo sentada haciendo puros, cortando granadas, caminando hacia misa con su mantilla negra y regando los camarones, las orejas de ratón, las verdolagas, las colas de ratón, las colas de ardilla, el brezo, los tréboles, los rosales, claveles y otras plantas de ese jardín imposible, inmenso para cualquier infante. Es una hermosa entrada. María Gumersinda se llamaba tu abuela, en las faldas del volcán de San Vicente. Para quienes no conocen Centroamérica o El Salvador,
Se trata de un territorio tan angostito, esa delgada cintura de América que une las dos masas continentales de nuestro continente. Es un territorio muy sísmico y volcánico. Y uno de los grandes volcanes del Salvador, que es San Vicente, fue el origen de la familia y de Elmer. Él es de San Vicente y es un origen hermoso, mágico, que él se preocupa por traer en sus textos y eso me parece de una belleza y de una poesía, además de porque conozco, gracias a él conocí San Vicente y uno de los recuerdos que tengo varias veces, subimos el volcán hasta el cráter y además conocí em, la forma en la que hacían el pan, una familia de panaderos, un San Vicente, un pueblo, bueno, hoy en este momento no sé cómo está y eso es lo que te quiero preguntar, pero me gustaría que nos hablaras sobre tu origen en San Vicente, sobre tu familia y sobre el ser del pan y el hacer del pan y esa vida tan maravillosa y sencilla de pueblo que, que te vio nacer y crecer. Me voy a colgar de esto que contabas, de la vez que subimos ese volcán, que fue la última vez que lo subí, que además fue exactamente un mes antes del terremoto que destruyera el pueblo. Eh, Porque había, bueno, un terremoto fue en el 2001, ¿no? En febrero del 2001 nosotros subimos el volcán en diciembre. Y de hecho las últimas fotos que se tomaron del pueblo de arriba, de la panadería, que las tomó Ralph, por aquí vi a Michelle también, y me acuerdo que Ralph me regaló unas fotos que había tomado eh, del, del horno, del proceso en el que se hace el pan. Y bueno, que esa para mí, me agarro de ahí porque sí, vengo de un pueblo que ya no existe. Mm. O sea, me acuerdo que cuando ese terremoto, porque el pueblo se cayó, yo estaba ahí en el momento en que se cayó. Eh, o sea, para mí fue un momento, no sé, de estos momentos que, perdón, que te definen la vida. Eh, con esa sensación de experimentar que algo bien contradictorio porque en el sentido que el pasado también se derrumba, ¿no? Muchas veces te dicen que tu pasado es lo que le queda, es lo que no cambia, se tiene esa sensación de que todo pasado queda, ¿no? Y cargas con él. Pero en realidad yo vi físicamente cuando mi pasado se derrumbaba, no es porque no estuviera, pero la posibilidad de que ya solo fuera recuerdo, que ya no hubiera memoria física, que ya no hubiese eh, esa casa, esas calles, y no solo mi casa, sino la casa de todo el mundo que conocía. eh, fue muy, muy, muy impresionante para mí, o sea, muy definitivo, digamos, en algún momento. Y creo que es un evento en sí mismo que nunca he escrito. Yo me he dedicado mucho a retratar, como dices, a recordar, y esto lo empecé a hacer cuando tenía un blog, eh, a contar mis historias de infancia, que fue porque se me facilitaba, empezó como unos ejercicios, ¿no? Ejercicios que hacíamos con Carlos Serna, escritura, y a contar mi infancia. Me gustó esto de recuperar y no, digamos, recuperar con un toque de ficción, un toque de intención, con querer darle sentido a los recuerdos también. Y he escrito mucho sobre eh, pues eso, sobre mi infancia. Y como decía Dickens, toda infancia, todo recuerdo de la infancia tiene un gran componente de ficción, porque uno ficciona su infancia, uno ficciona eh, esas, porque lo reinterpreta lo que reinterpretó queriendo volver a tener esos ojos, ¿no? Y me pasa algo curioso, pues crecí en un pueblo maravilloso como puede ser el pueblo de cualquiera, cuya maravilla descubrís cuando ya no sos niño y cuando ya no estás ahí. Cuando
empiezas a ver o a recordar, a significar cosas, a vivir cosas que gracias a tu paso por ese pueblo y por esa infancia te dan una perspectiva del mundo, ¿no? Te dan una perspectiva de sorpresa también, o sea, y de añoranza, ¿no? O sea, de, y te permite darle sentido a muchos de los recuerdos, ¿no? Y pues este pueblo además estaba al pie de un volcán hermoso. Me gustan los volcanes muchísimo. Vivo, tengo una vista frente al volcán que ya te mostraré. Y nací, yo siempre lo digo, empecé a escribir en algún momento algo que decía mi autobiografía no autorizada. Y era como, decía que yo nací el año del fifí. Y el año del Fifi fue un huracán terrible que pasó por Centroamérica y que fue en 1974. Y yo recuerdo porque en mi casa, no lo recuerdo porque yo acababa de nacer, pero en mi casa las historias de mi nacimiento, de cuando yo crecí, estaban asociadas al huracán. Y yo tenía una tía que decía que yo era hiperactivo, que era un niño que destruía todo, que andaba así, entonces siempre me decía, ahí viene el fifi, porque era eran estas cosas, ¿no? Y bueno, nací en el 74 y mi infancia, digamos, hasta por lo menos entre 80 y el 85, eh, la viví en el pueblo y la viví durante la Guerra Civil de El Salvador. Y un pueblo era, pues, un pueblo donde había guerra. Es decir, creo que quien vivió en San Salvador toda la vida mm, no vivió la guerra como se vivió en un pueblo, ¿no? O sea, tu casa bombardeada, eh, huir por los tejados, eh, por una balacera encima. 5 veces nos tocó eso en mi casa. Y bueno, por suerte, eh, nunca hubo nadie herido en ese momento y me traen esos recuerdos también asociados a esa intensidad de la guerra, de que te están cayendo bombas y hay balazos afuera de tu casa. Yo estaba muy pequeño y me acuerdo mi mamá cargándome la primera vez, que fue un domingo de Ramos. Recuerdo mucho que fue para el amanecer de un domingo de Ramos porque en mi casa teníamos planeado ir a la playa. En esa época ir a la playa era un acontecimiento anual, literalmente, porque además era el viaje que mi papá hacía y planeaba, que íbamos la familia, casi toda la familia, pero también iban los panaderos que trabajaban con nosotros. Era un viaje como súper planeado. Y al amanecer, pues nos teníamos que ir y empezó, como aquí se llaman los enfrentamientos, que era cuando la guerrilla se intentaba tomar un pueblo y había una resistencia del ejército y duraba horas y horas y horas, o sea, pero en las calles y había, o sea, recuerdo mucho esa primera vez que yo me desperté pensando que era pólvora, que eran fuegos artificiales, era domingo de Ramos además, entonces que mi mamá me agarró en brazos y íbamos corriendo y según yo íbamos para la playa, pero no entendía por qué había una alborada a esa hora. Eh, Como medio dormido, que nos sentamos, o sea, de repente no entendía, o sea, no entender la guerra, yo sabía que algo estaba pasando. Eh, pero bueno, esa fue una experiencia que te marca mucho, te ubica en un espacio y en una sensación sobre todo. La guerra también con el tiempo se convierte en una sensación eh, que te acompaña siempre, no sé, y que se convierte en recuerdo, pero también se convierte en tu propio sentido de la vida, ¿no? Porque desde muy pequeño aprendí que te morías, o sea, y que te podías morir no solo por una enfermedad o de mayor, que no solo los abuelos se morían. Eh, a mí me mataron profesores míos. Mi hermano mayor, que yo no alcancé a conocer, murió en la guerra también.
y había una historia eh, compleja, ¿no? O sea, que se atraviesa por todo eso. En el texto que leíste sobre Mama Chinda, son en el 87, un año justo antes de que muriera mi papá, no, 6 meses antes de que muriera mi papá. Y eh, era en esa, estábamos en guerra todavía, y la figura de mi abuela también durante la guerra era una figura eh, muy potente, muy simbólica, muy serena. Yo la recuerdo como alguien que no le gustaba hablar de política, que era muy religiosa, tenía en esa época su guía siempre era muy religiosa, pero aunque la recuerdo muy religiosa, su discurso, sus consejos, eh, yo los recuerdo, los reconstruyo desde una construcción más ética, eh, con dichos que con mandatos o mandamientos religiosos. Nos inculcaba mucho el respeto, nos inculcaba mucho la relación, la valoración de las amistades, por ejemplo, y que, que o sea, el tiempo que nos dedicaba, cómo estimulaba la creatividad, eso que decías, en la casa había animalitos por todos lados, entonces todos los sonidos de los animales significaban algo, ¿no? Y el kikiriki, había este canto que además no sé si solo hay en Guadalupe, pero mucha gente decía que los gallos se contestaban, entonces qué se decían, y que era que todos los gallos en la mañana recordaban que Cristo había nacido, y por eso era el kikiriki, y decía Cristo nació, y nos lo cantaba, y que otro gallo yo le respondía en Belén, y bueno, eh, ese es como estampas, quizás para resumir, un volcán, un huracán, mi abuela y una guerra. Y todo eso resume, digamos, de alguna manera, o da el titular para la noticia de mi infancia. ¿En qué edad dejaste de vivir en San Vicente? Me vine a San Salvador en el 85 y bueno, venirnos también fue una cosa complicada. Es decir, yo recuerdo también que un 28 de diciembre del 84, eh, a mí me dijeron que en 4 días nos veníamos para la capital. Eh, y fue así. O sea, y además fue una decisión de mis papás porque por la guerra se había vuelto complicado para nuestra seguridad, la familia o sea, como familia de mi papá tenía una panadería, tenía unos cafetales, no era lejísimo de ser un terrateniente, pero en ese momento tener tierra eh, era complicado. Y además era complicado en dos vías. O sea, mi papá tenía un hijo que estaba en la guerrilla, pero también se le veía como un finquero, ¿no? Y como repito, o sea, nada más alejado de la idea de finquero que uno tiene, ¿no? O sea, pero tenía una finquita pequeñita y tal, y una panadería que era un negocio próspero. Entonces se le veía como un capitalista también, con un hijo guerrillero. Entonces recibíamos mucho acoso de parte de la guerrilla. Eh, yo he encontrado las cartas donde le pedían extorsión, ese impuesto de guerra que pedía la guerrilla, y también el acoso del ejército, llegándole a pedir que les prestara la camioneta, el pick-up que teníamos para repartir el pan, porque lo hacían manejar a él para ir a recoger cuerpos y irlos a dejar a un lugar, al 51, que era el lugar famoso, digamos, durante la guerra donde aparecían cadáveres. Y teníamos eso, el acoso tanto de la guerrilla como del ejército, de la guardia en esa época. Eh, y, y hubo un momento en que no sé bien qué fue el detonante, porque tuvo que pasar algo que mi papá nos dijo, se van. O sea, se van porque más nos íbamos mis hermanas y yo. Bueno, una de mis hermanas con la que vivía allá, nos teníamos
que venir para San Salvador. Mi mamá no se iba a venir, mi papá se iba a quedar allá, pero mi mamá se iba a venir en algún momento, ¿no? Pero para mí la idea de separarme de mis papás era horrible, y sobre todo de mi papá. Yo era muy apegado a mi papá y no sé, o sea, en el 85, enero del 85 llegamos acá a una casa cerca de donde vivía otra hermana que ya vivía en San Salvador, que fue en la Campiña, creo que fue la primera casa que tú conociste. Eh, y nada, y empezar de cero a buscarnos un colegio, pero para mí fue aterrizar en la ciudad sin previo aviso, un poco de la nada. Eh, Lloraba todo el tiempo porque quería regresarme. eh, y bueno, tenía 10 años en ese entonces, justo 10 años. Y me costó mucho adaptarme y sobre todo estar lejos de mis papás. Mi mamá se vino pronto, pero un tiempo vivimos solo con mis hermanas. Y, y bueno, mis hermanas, yo soy el menor de todos mis hermanos, y mis hermanas también por mucho tiempo han sido mis cuidadoras, mis madres también. Y en ese periodo especialmente, ¿no? Que eran como la figura, y éramos todos, o sea, estábamos jóvenes. Eh, mi hermana, una de ellas que tenía 15 años, la otra 20, pero era lo que les tocaba cuidarme, ¿no? Era un niño de 10 años, pero también era el hombrecito de la casa. Entonces era como muchas responsabilidades compartidas y también con una guerra de fondo, ¿no? Una guerra que estaba allá lejos, pero a mí, mi sensación era que había dejado como a mi papá y a mi mamá allá en la guerra, y yo estaba en otro lugar, pero yo prefería estar allí en la guerra si estaba con mis papás, pero bueno, era así, y eh, no había, sí, a la larga, pues eso es lo que tenía que pasar, y ellas sí pasaron muchísimas cosas. Creo que la riqueza de los testimonios biográficos, y muchas gracias por abrirnos esta parte tan dolorosa, ¿no? De tu historia, bueno, pero creo que lo valioso es que nos conectan con la historia de un país, de una sociedad. Claro, Y desafortunadamente, pues esa es la historia de El Salvador, ¿verdad? Em, a mí, a diferencia de ti, me tocó vivir afuera del país, la guerra del Salvador. Si bien yo estaba siempre conectada, mi papá tenía su radio de onda corta, uh-huh. Sony, y escuchaba la radio Venceremos permanentemente, ¿no? Y bueno, siempre muy conectada, pero afuera, en otro país, que era Colombia, el país viendo otra cosa, otra realidad más propia de una niña de clase media de Bogotá en ese momento. Al Salvador, cuando te conocí, que fue en el año 95, con 18 años que tenía yo y 19 capaz tenías vos. em, El Salvador me maravilló, me maravillaba en el imaginario del país de la revolución, el país de mi padre, y después vivir en El Salvador, el clima del Salvador y la calidez del salvadoreño, ¿no? La UCA como espacio de aprendizaje, ¿no? Todo lo que la UCA es como universidad, eh, conocerte y a Michelle, a Estela, al grupo que formamos de amigos en ese momento, al que después se incorporó Tania Molina, bueno, después entraron y salieron un montón de personas maravillosas que hicieron que esa etapa universitaria fuera para mí totalmente maravillosa también. Hizo que todo eso hizo que yo me enamorara perdidamente del Salvador. El Salvador para mí es, yo me enamoré, ¿no? Amo El Salvador
y siempre defendí El Salvador. Y cuando dejé de vivir en El Salvador, me dediqué a estudiar El Salvador. Entonces conozco la historia de El Salvador, no como tú por haberla vivido en carne propia, sino como una estudiosa de su historia, ¿no? Pero lo que sí es, y esto es a lo que quiero llegar, es que pues todo mi amor e idealización tan grande hacia El Salvador, que por supuesto en los últimos años he tenido que rever bastante, eh, contrasta con justamente la historia de vida de mis personas más queridas, como por ejemplo Michelle y vos en El Salvador, ¿no? Y su afecto o su vínculo con El Salvador es muy otro, es muy distinto. Mi pregunta es, ¿cómo es tu relación con El Salvador? No, yo sé que también no se puede responder, supongo que ha habido todo una trayectoria de esa relación, ¿no? Pero si puedes hablar de tu relación con El Salvador, ¿qué dirías de eso? Mi relación con El Salvador es conflictiva, ¿no? Es complicada. Vivo acá. Nunca me fui del todo, siempre me iba por momentos, ¿no? He pasado un montón de tiempo, de temporadas fuera, eh, fuera del país, desde que se murió mi papá. eh, por Mi hermano mayor vive en México desde los 80, desde 1980. Y cuando murió mi papá en el 88, mi familia decidió que yo pasara tiempo con mi hermano. Entonces me mandaban todo durante 10 años, 3 meses al año. O sea, los 3 meses de vacaciones escolar me iba para Guadalajara. Eh, Creo que en algún momento pensaron que si la guerra iba por otro lado o tal, probablemente me tocaría irme. Eh, no, nunca llegó a concretarse así, pero básicamente me mandaban en el periodo de vacaciones porque era en el periodo donde más había reclutamientos y en ese momento era el reclutamiento forzoso. Y yo ya era un jovencito de 12, 14 años que ya me podía llevar el ejército o la guerrilla. Y además porque yo andaba mucho en la calle, yo ya estudiaba con jesuitas, entonces creo que en el fondo había una manera de alejarme de cualquier posibilidad de esta guerra también, de esta dinámica. Eh, y y cuento esto porque tuve el chance de ver El Salvador de lejos en esa época en varias ocasiones y en temporadas largas, ¿no? Y experimentar qué era no vivir en El Salvador, es decir, vivir en México en esa época era México, pero un país súper distinto, o sea, con accesos culturales, por ejemplo, extraordinariamente distintos. O sea, yo no viví en Ciudad de México, viví en Guadalajara, eh, pero sí, la sensación, no sé, o sea, recuerdo el hábito, yo me hice melómano en México porque pues, había discos que comprar, escuchaba muchísima música, yo regresaba de allá con toda la música que aquí no se escuchaba y eran, o sea, te estoy hablando de los discos pop de la radio. Yo tenía una colección de todo lo que se iba publicando que acá apenas se oía, que en las radios se oía, no sé, la música en español era Julio Iglesias, José José, Rocío Dúrcal, que me encantan, pero no había el rock de los 80, latinoamericano, por ejemplo, o el pop, se empezó a oír al final o a principios de los 90, cuando cerca de los acuerdos de paz. El rock argentino, por ejemplo, se escuchaba, era clandestino literalmente acá, porque era muy revolucionario, ¿no? Y bueno, todo ese consumo cultural, los libros, o sea, el hecho que hubiera librerías, eh, que hubiese cine, era para mí una perspectiva lejana que me daba una perspectiva de todo lo que faltaba en El Salvador. Yo crecí creyendo que me iba a ir en algún momento y con la meta de que yo me iba a ir de El Salvador. Cuando cumplí 40 años escribí algo, no recuerdo exactamente todo el texto, pero en donde hablo
que a los 40 alguien que todos mis amigos en un momento de mi infancia pensaron que yo era el que se iba a ir porque era el que se pasaba yendo y viniendo, era quizás el cosmopolita, aunque mi ciudad era Guadalajara. Mi otra ciudad ya era este es el que se va a ir y nunca me fui. Eh, He viajado por periodos, o sea, pasaba temporadas en España, y he viajado. Tú me caracterizas con un viaje y hubo un tiempo en que sí viajé mucho. Me encanta viajar, me encanta estar en otro lado, pero nunca me fui de todo, yo sigo acá. Y en eso que escribía para los 40, decía que lo peor de nunca haberse ido es no tener dónde regresar, porque nunca te has ido. Entonces, si sigo aquí, ¿a dónde regreso? O sea, no hay un regreso a ningún lado, ¿no? Eh, y a veces me siento como encerrado en esta realidad, no en mal, no en plan dramático, o sea, lo he asumido y he asumido las responsabilidades de quedarme, ¿no? Eh, El Salvador para mí es una causa, ha sido una causa permanente desde que estaba muy pequeño. Siempre me he comprometido con cambios, con causas casi todas perdidas, aunque, por, aunque en algún momento parecía haberse ganado. Pero siempre he estado comprometido, no sé, con que se viera cine en El Salvador cuando hicimos aquel cine club, con que la universidad tuviera una asociación de estudiantes. Me he comprometido con que, no sé, con que hubiese un centro cultural como el de la Fuente de Jade, que fundamos en un momento donde no había peñas literarias, que hubiese una librería donde encontrar libros. Siempre me he comprometido con esas cosas que veía en otro lado y que quería para mi país, ¿no? Eh, y he estado en proyectos loquísimos, ¿no sabes? Y sigo estando en cosas que es difícil, eh, no sé, para mi familia creo que en algún momento ha sido difícil entender eh, por qué tengo un cuñado que quiere un montón y que yo sé que me quiere, me respeta un montón, me admira. Y él me dice, yo no sé cómo no sos millonario. Yo tampoco. Porque él, o sea, que yo sé hacer un montón de cosas, he hecho una carrera, y él siempre me dice que yo podría estar haciendo dinero con lo que hago y con la experiencia que tengo, con lo que he aprendido, con mis cualidades, pero siempre le he apostado a hacer otras cosas, o sea, asumir compromisos que me seducen, o sea, que me seducen terriblemente, de renunciar a un trabajo porque el trabajo soñado de cualquiera, eh, pero que donde ya no me sentía útil realmente para lo que quería para El Salvador. Eh, y quizás eso te lo cuento así porque no quiero parecer un mártir, ni quiero parecer el Monseñor Romero II, pero sí, siempre he estado ligado, esa es mi relación con El Salvador, o sea, una relación con un juguete arruinado que siempre me he empeñado en remendar, en que se parezca a ese El Salvador que yo quería desde afuera, que aprendí a saber que podía ser mejor. Estoy orgulloso de haber hecho los simulacros que hice en algún momento. Estoy muy orgulloso de cuando a veces, no sé, conozco gente eh, y empiezo a contar como las cosas que he hecho, que digo, no son las grandes épicas, probablemente no pasen a los libros de historia, pero que eran como nuestros juegos de juventud. Contigo compartí muchos de esos proyectos y como mis facetas en las que hay gente que no sabe que toco guitarra, por ejemplo. Y tú me conociste con la guitarra de arriba para abajo, pero yo dejé de tocar guitarra hace un montón de tiempo. Y tocar la guitarra para mí representa no sé, es como me abstrae a un tiempo bonito, pero muy bonito y que de tan bonito esto hasta doloroso. Entonces, patológicamente yo tengo un conflicto con muchos momentos de mi vida que a veces proceso como pequeñas frustraciones existenciales, quizás, en las que voy arreglando, ¿no? Cuando le doy sentido, no es, porque a veces
creo que perdí el tiempo, creo que gasté mucho tiempo queriendo hacer ciertas cosas, queriendo hacer, no sé, periodismo cultural, queriendo hacer música o queriendo hacer cine, y que al final no terminaba, me frustraba no lograrlo del todo o como yo quería, eh, y pasaba a otra cosa, buscaba otra cosa. Eh, entonces, pues sí, pero esa sucesión de compromisos y frustraciones eh, nunca fueron lo suficiente como para hacerme decidir irme del país. Eh, tenía, aquí me sentía útil y creo que en algún momento ver la posibilidad de que en cualquier otro lado sentirme inútil frente en un lado donde no podría cambiar, no sé, o no sentir el compromiso con el lugar donde estaba, me, me hacía quedarme. Y de repente, eso, cumplí 40 años, entendí que no me iba a ir. O a lo mejor me vaya, o me tenga que ir en algún momento, no lo sé. Pero mis 50 que tengo ahora, no tengo todavía 50, pero casi tengo 50. Eh, pues sigo aquí y con otros arraigos, con nuevos arraigos, con gente que amo, con nuevos amigos, gente que ha estado muchísimo tiempo, gente muy reciente, mi pareja, mis mejores amigos, eh, y hay esa, ellos son mi relación con El Salvador. Bueno, excelente. Pasemos a esa parte. Eh, esa parte es emocionante, A la ver, de las relaciones. No, porque, a ver, también El Salvador tiene eso, es sorprendente, ¿no? En demasiado. todas sus carencias y, y eso es también cuna de todas sus posibilidades. Mm, Mucho en alguna conversación con Beatriz Alcaine, ella había pasado un tiempo en España y ella me dijo algo que es como que resume lo que estás diciendo y es, allá está bueno para aprender, acá para hacer. sí, Entonces, El Salvador es un lugar para hacer y te permite ese hacer y está bueno eso, ¿no? Y vos sos un magnífico hacedor. O sea, eso es también, ¿no? Que yo sí destaco ese compromiso y esa pasión con la que vos eh, te comprometes con los proyectos en los que estás, ¿no? Entonces, yo creo que mientras uno pueda, donde sea que esté, desplegar pasiones, independientemente de que después vengan frustraciones que me parece que son inherentes a cualquier camino que uno elija, ¿no? Está bueno, ¿no? Y creo que eso también te ha permitido quedarte. Pero después está, bueno, el ser homosexual en El Salvador, ¿no? Otro desafío y sí. también creo eso, que vos sos alguien de desafíos, ¿no? De desafíos grandes. Y creo que El Salvador es desafiante y en ese sentido me imagino que lo ha sido y quisiera preguntarte acerca de eso. Mira, sí, o sea, a ver, es cuando abordo este asunto, lo primero que hago es reconocer que siendo un hombre gay en El Salvador también pertenezco a los hombres gay privilegiados, ¿no? Privilegiados en el sentido que soy hombre y que soy gay, porque dentro del LGBTIQ más, los hombres gay por muy dificultad que lo pasemos y sin minimizar el sufrimiento de nadie, eh, somos los privilegiados de ese siglario, ¿no? Eso lo reconozco yo y cualquiera puede estar en desacuerdo conmigo, pero lo vivo y lo interiorizo así y asimilo la responsabilidad. Y dicho eso, eh, a mí no me fue tan traumático en el sentido que siempre estuve, no siempre, pero crecí en contextos donde o sea, me aislé, digamos, de la homofobia más tradicional o la homofobia que caracteriza a este país en general. Me eduqué con jesuitas, donde el tema de la sexualidad se hablaba de otra manera. Eh, Me sentí aceptado, no porque yo
supiera de mí, o que en un momento en que la sexualidad no era algo tan definitivo para mí. Eh, es decir, amé a mucha gente, amé mujeres, amé hombres, en toda mi vida. Eh, nunca desde una... Sin, hay un tiempo en que no me reconozco a mí como homosexual, eh, en el sentido de que mis objetos amorosos eh, fueron mujeres en algún tiempo, y que fueron reales, o sea, que fueron eh, intensas, que marcaron mi vida, mi infancia y mi adolescencia. Sobre todo eso fue así. Y, y, y irme descubriendo poco a poco, eh, fue lento, quizás, y rodeado de un contexto de esto que te decía, de lecturas, o sea, de cine, de música incluso, o sea, que le daban contexto a estas emociones diferentes que yo empezaba a sentir de repente. Y, y hasta que pude salir, ¿no? Hasta que pude salir frente a mí mismo, sentirme más cómodo o decidirme, ¿no? O sea, y no es una decisión, o sea, como dicen, yo no decidí ser gay, solo tuve suerte. Pero, eh, y, y de repente estaba ahí enamorado de un hombre o atraído por un hombre o motivado por eso, pero en un ambiente, no sé, muy progres, si lo queremos llamar así. Eh, Pasé 10 años estudiando en la UCA, o sea, primero arquitectura, después filosofía, trabajando ahí otro tanto. Entonces era un contexto universitario con jesuitas, con una libertad de pensamiento, acceso a conocimiento, estudiar filosofía. Entonces, después me dediqué al periodismo, escribía literatura, hacía música. Entonces, todo ese era el contexto más liberal en el que me podía. Entonces, esto, aunque había alguna crítica, era una burbuja. Entonces, yo quizás donde había más hostilidad y una hostilidad entre comillas, era en mi familia. Es decir, mi familia nunca, a ver, eh, es complicado decir eso, mi familia siempre me ha adorado, o sea, soy el pequeñito de la familia, y nunca he puesto en duda el amor, pero sí hubo un tiempo en que no nos comprendíamos, eh, y había pues una negación religiosa, pues fundamentalmente religiosa, y a mí no me gustaba ser juzgado como pecador, y mucho menos que se me pusiera como bajo ese refranero que se acepta el pecado, no, ¿cómo es? Se acepta el pecador, pero no el pecado. Eh, y no me gustaba eso, ¿no? O sea, entonces yo tenía a mis amigos, o sea, los tenía a ustedes, eh, tenía muchos jesuitas, eran amigos míos, íntimos, o sea, definitivos en mi vida, que siendo curas, siendo religiosos, tenían otra visión de la religión y otra visión de la sexualidad, ¿no? O sea, que a mí me hacían me hacían hacerme eh, sentir parte de esa comunidad religiosa, aunque yo creo que en tempranos tiempos me fui haciendo ateo, gracias a los jesuitas, en realidad. Eh, en el sentido de inculcarme la libertad y que, o sea, que Dios es algo mucho más terrenal. Es decir, yo es que no crea, a mí me encanta la idea de Dios. A mí me encantaría ser Dios, o sea, ser fascinante. Ser fascinante. Pero, pero la idea de esto supremo, de esto superior, ¿no? que existe, me parece fascinante, y que al final ese lugar lo ocupa incluso el ateísmo, ¿no? Que es donde uno se puede refugiar para entender el mundo en el que vive, prescindiendo de todo lo demás, así como un religioso se refugia, y hablo
del fanatismo, el fundamentalismo, no estoy generando, se refugia en los textos, versículos de la Biblia y que no sale de ahí e ignora la ciencia, por ejemplo, o ignora la evolución o ignora eso para entender el mundo, pues el ateísmo, en mi caso, también te hace lo mismo. O sea, te pones, ignoras la religión para entender el mundo. Y todo ese proceso eh, que se oye más complicado, pero es un proceso de años inconsciente la mayoría del tiempo. O sea, eh, a mí me hizo conectarme con que yo podía ser lo que fuera. O sea, y además es una cosa curiosa, que siempre sentí, no, no que eran etapas, pero nunca me he sentido como que ya llegué a un momento y que no puedo cambiar. Y no es que quiera cambiar, ¿sabes? Es que uno de repente cambia. O sea, no sé, o sea, de repente he tenido no vueltas heterosexuales, digamos. O sea, desde que empecé a tener amores, porque son eso, ¿no? Con hombres, pues me quedé teniendo amores con hombres. Eh, pero no sé, de repente es como algo que está ahí, pero que, no sé, o sea, lo acepto, lo disfruto, lo vivo, estoy orgullosísimo de eso, eh, pero si en algún momento deja de ser así, pues deja de ser. O sea, eh, no puedo decir que no puedo comprometerme a ser ese siempre. Qué hermoso eso, qué interesante. Eso es tan tú. Bueno, vamos a eso. Eso es lo que tiene que ver con tu hiperactividad. Ay, sí, Pero en el sentido de, a mí me parece que no es la mejor palabra, ¿no? Pero más bien sí, es como la flexibilidad de seguir el impulso, o sea, de seguir eso, la pasión en el momento, la atracción, o sea, hoy me atrae esto, como porque me lo dices respecto de tus relaciones y lo puedo aplicar tranquilamente al resto de tu vida, digamos, es como en algún momento te atrajo la arquitectura y te dejó de atraer, y te atrajo la filosofía y te dejó de atraer, y te atrajo el periodismo, y ahora en este momento, bueno, algo creo que una constante ha sido la escritura, ¿no? sí. Entonces, ahí también me gustaría que nos contaras acerca de este tránsito por diferentes oficios y qué constantes ha habido y qué aprendizajes y qué retos hay, ¿no? ¿Cuál es el desafío comunicativo de un comunicador? Qué buena pregunta. Eh, quizás la constante, vos ya la dijiste, para mí mi constante profesional o mi constante eh, poética desde la etimología de la palabra que nos enseñaba Masón, eh, de ese polletón, ¿no? Del saber hacer. Mi poética siempre ha sido la escritura, ¿no? Y que lo descubrí temprano, o sea, descubrí que escribiendo podía provocar emociones, y eso es escribiendo poesía, ¿no? Principalmente escribiendo me podía sacar una buena nota con un sobresaliente en un examen, o sea, que escribiendo podía llegar a dar el discurso de promoción y que escribir me hacía alguien valioso, ¿no? Mi autoestima circulaba mucho en torno a saber escribir desde muy chiquito, desde muy pequeño. Yo aprendí a leer muy pequeñito, me enseñaba, mi tía y mi mamá eran maestras, y cuando estaba muy chiquito en vacaciones mis juegos eran ponerme a leer. Tenía mi tía Pilan, eh, fue alguien fundamental en eso, me leía mucho y yo tenía, a veces me dejaba como los cuentos a medias, pero yo quería saber, entonces me aprendí a leer para que sepa. Y ya, o sea, me ponía a dibujar palabras y letras y de repente yo terminaba leyendo los cuentos. Había un librito que se llama Mantía, un librito chiquitito que tenía 4 cuentos. Y era como los leía una y otra vez y me gustaba mucho esa manera de contar. Tuve otra tía, mi tía Margo, que también, ella leía novelas de amor, leía María de Isaac, y ella me las contaba. A ella le encantaba leerme un capítulo y me lo contaba.
Y me lo contaba con su emoción. Yo recuerdo María de Jorge Isaac, contada por mi tía Margot. O sea, pero sabía que ella la leía. Yo ya podía leer, obviamente, pero yo prefería escucharla que leerla. Y a veces en el colegio nos dejaban lecturas, entonces yo ponía a mi tía a leer los libros que me dejaban para que me los contara. Pero para mí el hecho de esa traducción que hacía mi tía me hacía a mí escribir eso a través, o sea, con otro lenguaje, me daba otra perspectiva del mismo lenguaje. Entonces, eh, y esto, a ver, es como análisis que hago yo de, de, de cómo ha pasado la escritura y la lectura, que no las puedo separar, como me han atravesado, ¿no? Y sí, o sea, en todo lo que he hecho, quizás la arquitectura en algún momento no es que me dejara de gustar, me sigue gustando, pero lo que me hacía falta la escritura. Y la, la, en arquitectura creo que las materias por las que me mantuve tanto tiempo ahí eran análisis histórico, eran sobre todo este análisis histórico que dentro de, era como se atravesaban corrientes filosóficas sobre urbanismo ahí empecé a conocer filosofía a través de esa carrera. Y entonces nos tocaba escribir ensayos, entonces yo era feliz escribiendo, me daba cuenta, ¿no? Me metía a clases de redacción estando, o sea, me metía de oyente, o sea, en muchas clases de lo que contabas tú en el post de Facebook, que a mí me hacía falta tener clases a veces, porque te necesitaba estar metido en una clase aprendiendo cosas, ¿no? Y para todo el mundo era una clase libre, yo no, necesito clases. Y me metía a clases, ¿no? Y me fascinaba el hecho de que hubiese técnicas para escribir, me fascinaba la gramática. Yo llevé gramática superior 2 veces, una de oyente eh, y después cuando ya me tocó llevarla, ya llevando filosofía, y Ana Fría, que era la profesora de gramática, cuando yo iba de oyente, o sea, yo iba a clase, pero ella no sabía que yo era oyente, y yo hacía exámenes. O sea, y por supuesto, lo corregía y me decían, usted no está inscrito la primera vez. No es que no estoy inscrito, pero, o sea, no puedo poner la nota y salía más o menos bien. Y, bueno, yo era una cosa rara para ella, pero salía bien en su materia que le costaba a un montón de gente. Y luego ya la llevé inscrito y salía bien, pero Ana Fría siempre se acordaba de mí cuando me la encontraba, era así como me decía, todo el mundo quería pasar su materia y salir de esa y no volver nunca más porque era como la materia más complicada en comunicaciones y que yo la llevé de oyente y luego la llevé inscrita, ¿no? Pero bueno, todo eso me ha hecho eso, escribir. Donde me apasiona es donde puedo escribir. El cine me gustó muchísimo eh, cuando empecé a escribir crítica de cine. Y la crítica de cine fue la que me llevó al periodismo, porque yo empecé a publicar como crítico de cine. Y de eso me llevó a hacer periodismo cultural, ¿no? En un momento donde aquí no se hacía crítica de cine, no se escribía, o sí se escribía sobre cultura, había periodismo cultural. Eh, yo tenía otro enfoque porque consumía el padre Tojeira de la UCA. Él recibía impresos, no sé cómo, pero recibía impresos los suplementos culturales del país. Él era muy amigo mío y él me los guardaba, los suplementos culturales. Y cada tanto que lo veía me daba como... Yo ahí descubrí un periodismo cultural que aquí no veía y que me fascinaba, ¿no? El ensayo sobre libros, el ensayo cultural periodístico sobre la cultura, sobre las cosas que pasaban, el comentario cultural sobre realidades políticas. Yo quería hacer eso e intentaba. Y bueno, terminé de escribir las críticas para publicarlas en los boletines del Cineclub Universitario. Terminé escribiendo una columna, 2 columnas de cine en Más, en un periódico popularísimo, pero ahí fue donde yo empecé. Y luego pasé al Faro, pasé a la prensa gráfica haciendo periodismo cultural. En la prensa gráfica terminé haciendo periodismo político, pero siempre escribiendo. O sea, yo he vivido de escribir. De ahí di el salto malabárico a la publicidad.
a la comunicación, bueno, la publicidad, que es donde estuve varios años, y ahí hice publicidad política por un tiempo. Eh, de ahí hice publicidad comercial. Eh, eh, Hoy me dedico sobre todo a hacer comunicación para organizaciones sociales. He hecho comunicación más o menos, digamos, para partidos políticos. Eh, y siempre se basa en lo que en mi capacidad de escribir, eh, y no lo digo presumiendo que soy el mejor escritor del mundo, sino que me he cultivado la disciplina de la escritura, eh, y me considero un profesional de la escritura. O sea, yo vivo de escribir, eh, y vivo porque me pagan, porque escribo cosas, pero también vivo internamente de lo escrito, de lo que yo escribo y de lo que escriben otros, ¿no? O sea, y es como una alrededor de lo que me he desarrollado. Eh, yo planteé en un momento en el Centro Cultural de España acá, me pidieron que propusiera un taller, y yo quería hacer un taller que se llamara así, Vivir de Escribir, con la idea, la idea antirromántica de que ser copy publicitario es escribir, que redactar un informe de un proyecto es escribir, que al final hacer periodismo es escribir, que lo último, digamos, en esa lógica es, en la lógica de vivir de eso, quizás la última opción es hacer literatura, y que quizás es lo más valioso que uno puede hacer, pero es lo que no te van a pagar, o te van a pagar, pero es lo que remotamente te van a pagar. Es más fácil que encuentres y que te ejerzas escribiendo, haciendo estratégicamente, ¿no? Si quieres vivir de eso, pues, y ejercitarte escribiendo y explorando lo que la escritura te puede dar en diferentes ámbitos, eh, es eso, tratar de ganarte la vida porque sabes escribir, porque si te gusta, aprende, entrénate. Y cuando quieras escribir una novela, si vienes de escribir periodismo, te va a salir más fácil. Si vienes de la publicidad, te va a salir más fácil. Conoces más vida, tienes más vida. Tu letra surge de otras vidas, ¿no? De otros conocimientos. Y al final la novela es eso, ¿no? La novela es como la condensación de lo que el autor ha aprendido, ¿no? Ha conocido más que aprendido. Y, en el, y, y el arte es precisamente saber llevar la escritura por donde a uno le sirva. Esto es sacrílego y heterodoxo, digamos, dentro de la liturgia literaria quizás. Por eso no soy un autor reconocido, porque no he sido disciplinado literariamente, pero sí puedo presumir que vivo porque sé escribir. Maravilloso, me encanta ese inmenso derroche de honestidad en torno del oficio, pero a ver, hay cosas que destacar y las has dicho, ¿no? O sea, creo que hay una vocación, claramente, pero que también hay un compromiso con esa vocación y hay una disciplina, ¿no? Y hay una voluntad, una decisión. Sí. Yo quiero escribir y voy a escribir en todos los escenarios en donde me interesen y no únicamente, eh, ¿no? En el camino más clásico de buscar el reconocimiento como escritor de literatura, porque es lo más difícil probablemente Eso que se pueda. es lo más lindo también, te voy a decir, cuando he escrito. O sea, tengo un par de libros, y como en los momentos donde me he sentido más pleno es quizás presentando libros de poesía, hablando, intercambiando sobre poesía. Es lo más satisfactorio. eh, o sea, pero es ocasional. No soy un escritor, un literato profesional, pero sí es lo que más me llena. Lo demás es trabajo, ¿sabes? Y dentro de la escritura me gusta porque tengo mi recreo y tengo mi trabajo escribiendo. Eh, y eso es, y lo que más me satisface de todo eso es
es la literatura, es cuando puedo terminar un cuento, cuando puedo ordenar mis poemas, darle sentido a un libro, o escribir en mi blog, o hacer memorias. O sea, son como momentos claves en los que me refugio cuando me agobia todo lo demás. Eh, y ¿Y es, eso es cotidianamente? ¿Haces eh, alguna de esas actividades todos los días o casi todos? Quisiera, pero no. O sea, me he querido imponer la disciplina de escribir todos los días, aunque sea una línea. Antes lo hacía, hubo un tiempo, bueno, cuando vos me conociste yo era un escritor verborreico, ¿no? O sea, estaba escribiendo demasiado todo el tiempo. O sea, era la más compulsión, tengo, cuando encuentro lo que escribía en esa época, llenaba cuadernos y cuadernos y cuadernos. Eh, y digo, ¿cómo podías pasar tanto tiempo escribiendo? Además, tenía la escritura en mí en ese momento, era necesaria, creo yo, pero era doloroso también. O sea, yo me leo y decía, como que jodido estabas. O sea, porque jodido por lo que expresaba y jodido porque si creías que esto era poesía, o sea, eso era material para mi psicólogo más que para un lector de poesía. Pero Pero también eso es sí, escribir. sí, claro. Pero es eso, no, escribo, o sea, paso escribiendo todos los días, eso sí, porque mi trabajo es eso, o sea, escribo, no sé, escribo estrategias, escribo documentos, escribo ensayos sobre cosas, formulo proyectos, entonces eh, estoy pensando en cómo hacer una campaña de comunicación y soy de los que lo tiene que tener una narrativa, entonces escribo un montón. Pero como literatura me concentro, me queda poco, a veces poca energía o, no sé, falta de disciplina o falta de necesidad quizás. Eh, porque eso sí, asocio esto que te decía, yo he escrito literatura siempre en las épocas más aciagas de mi vida. Mm, Y Roxana Beltrán, no sé si te acuerdas de ella, sí, eh, claro. ella tenía un verso muy lindo que a mí me marcaba mucho cuando leía porque decía, eh, o sea, que claro, uno escribe del dolor porque la felicidad se vive, no se escribe. Y Mm, eh, porque se escribe cuando se pierde, ahí es cuando se escribe. O sea, habemos autores que no escribimos en estado de felicidad, hay unos que sí. Eh, y cuando hay felicidad, pues te dedicas a vivirla y esperas que se te vaya para poder escribir. También es un trato un poco perverso con uno mismo, ¿no? Porque entonces, y a veces es si la alegría o la paz contigo mismo, yo no sé si definirlo como felicidad, me gusta más hablar de paz, eh, con uno mismo es duradera, pues hay poco de lo que uno quiere escribir. Eh, por lo menos así funciono yo como escritor. Y de vez en cuando lo que hago es que me inscribo a talleres eh, en línea, he encontrado eh, súper bonitos experiencias. Hace poco hice un taller fabuloso con un argentino, de hecho con Javier Sinay, que era sobre memoir, que es este género de memorias, eh, que son memorias cortas, algo que yo ya hacía, pero la claro. técnica del memoir es súper interesante y disfruté muchísimo ese taller porque éramos un grupo de gente tratando de darle sentido, crear sentido a partir de tu memoria, porque eso es de lo que trata. Eh, entonces yo retomé muchos de mis textos, volví a escribir textos y eso me mantuvo escribiendo, que tenía que hacer semana con semana y vi que es lo que te digo, yo necesito clases, necesito estar en clase para hacer estas cosas, ¿no? Claro, las clases ayudan. Sí, Entre paréntesis, Palabra Lúcida ofrece talleres de creación este literaria, espacio es uno de ellos. patrocinado por... Claro, por el taller de la escritora mexicana Diana Reza, que es la autora de los talleres de creación Genial, literaria. Sí, claro, importante tener, y además como una comunidad, ¿no? Tener, es lindo, creo, súper, tener sí.
Sí, tener y eso que yo no, compañía. no he sido, para mí escribir siempre ha sido me ha costado, nunca pertenecí a un taller literario como tal, y siempre, cuando lo intenté no me gustaba la experiencia, nunca he sido gregario literariamente, eh, y siempre a veces lo digo un poco para justificar el hecho de que nunca me invitan a festivales, porque y eso puede no ser así, esta es una payasada mía, es decir, pero no he hecho relaciones públicas literarias como Claro, para tener cierta presencia. Esa es mi teoría, probablemente es que no sea tan buena como para que me inviten a festivales, eso también lo aceptaría con gusto. Eh, pero, eh, pero sí, siempre he sido alguien como muy yo mismo y escribiendo, es decir, de hecho no tengo amigos, o sea, no tengo entre mis amigos más cercanos, eh, tendré los que, a mm, Elena, que tú la conoces, claro, eh, tú y ya, o sea, por lo menos gente que se dedique a la escritura literaria, digamos, o sea, yo no tengo amistades literarias. Conozco gente que estimo, que respeto, que saludo y que me encantan las pláticas, pero que sean mis amigos cotidianos, muy pocos. claro, claro, bueno, qué hermosa conversación. La verdad es que podría seguir tranquilamente aquí todo el día, de verdad. Eso pasa con los amigos entrañables, íntimos y mejores amigos, aunque no nos veamos hace años. Sí, Tristemente viajé a El Salvador y todo, y no pude verte sí es cierto, no en mi coincidimos. último viaje, pero ya nos encontraremos y nos seguiremos encontrando en este espacio. Espero que sea la primera vez de muchas más que estés y nos acompañes y nos sigas acompañando. Y bueno, y en otro, y ya vendrás, ¿ah? Tan viajero que sos. Sí, también. En algún momento espero que vengas a visitarme acá a Jujuy. Sí, tengo muchas ganas de ir. De Jujuy Bueno, es, tenía, o sea, cuando supe que estabas ahí, porque una de mis escritoras favoritas es Leila Guerriero y ella es de Jujuy. Eh, iba a decir y en, ajá, tierra de escritores, iba a decir, es una tierra de músicos y escritores, Jujuy, sí, grandes artistas. Así que pero bueno, tienes una favorita jujeña. Wow, genial, sí, 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 la tengo. qué hermoso. Pero bueno, Bueno, pues está, está tu casa acá en Jujuy esperándote. Espero que vengas. Y, y bueno, gracias, gracias siempre y hasta pronto. sí, Hasta no, pronto. gracias a vos y no me quiero ir sin agradecerte que abras espacios como este, me encanta. O sea, además siempre hemos coincidido en estos inventos de hacer cosas como esto, como abrir las conversaciones, me parece una idea fabulosa y me parece un emprendimiento además muy prometedor y que aporta un montón. O sea, yo empecé a escucho a veces en diferido las pláticas que has tenido de gente que no tengo ni idea quién es o que no sé de qué van a hablar, pero siempre son o sea, extraordinarias conversaciones. Y esto no es una entrevista, esta es una conversación y, Exactamente. y muy linda. Así es que gracias por este espacio, por este encuentro y espero que podamos platicar y que no sea en vivo. Por supuesto que vamos a platicar, nos lo debemos y lo necesitamos, así que queda como un compromiso de los dos. Vale. Pero bueno, yo te agradezco que dediques tiempo a escuchar las conversaciones, me parece hermoso. Yo empecé y termino diciendo esto, ¿no? La conversación es importante recuperarla, es abrirla y escucharla también. Creo que los seres humanos valemos la pena. Yo lo sigo Sí, creyendo, soy optimista, vos sabés, lo sigo siendo, más sí. que nunca ahora.
Palabra Lúcida es un proyecto que expresa ese optimismo. Creo en la humanidad Sí, y esta es de eso las es. mejores cosas que tenemos. Claro. Así que comunicarnos y comunicarnos en lo que amamos Claro, y en lo que amamos hacer. Así que por eso creo que funcionan y son bellas bueno, y acá estamos y pues seguiremos. gracias. Gracias a vos y Ahora, a toda la gente que nos ha escuchado y que nos va a escuchar después. De verdad, así de exactamente, bien. muchas gracias. Y acá estamos en Palabra Lucida. Es un espacio abierto a todas y a todos. Buen fin de Chao. semana para ti. Para ti Chao. también. Besos. Besos.